La traza fundacional de Córdoba da inicios en el año 1577. Los nuevos pobladores dejaron atrás el fuerte que había mandado construir Jerónimo Luis de Cabrera y se trasladan a donde hoy se ubica el centro histórico de la ciudad. El teniente de gobernadores Lorenzo Suárez de Figueroa fue el que diagrama el plano de 70 manzanas en cuadrículas. También se crean las dos instituciones más importantes de la época, el poder de la Iglesia y el Cabildo. El Cabildo de Córdoba es uno de los 6 últimos de estilo colonial español que quedan en Argentina. En 1604 era la sede civil de gobierno. El proceso de construcción continuó por 3 siglos. El original data del siglo XVII, pero sufrió numerosas transformaciones de acuerdo a las necesidades de cada época. La planta baja que hoy vemos se construye durante la gobernación de Marqués de Sobremonte, que fue el primer gobernador intendente tras la formación del Virreinato del Río de la Plata. Una de las funciones que tenía el cabildo en la época colonial era la de ejercer el poder de policía, por eso no resulta extraño que hubiesen calabozos. Actualmente se pueden visitar estos calabozos y ver la forma de construcción de la época, que intercalaban ladrillo con piedra bolas, llamada mampostería concertada. Los patios mayor y menor del cabildo es un ámbito que permite al visitante la contemplación de las 2 plantas del edificio. El Cabildo de Córdoba sufrió los vaivenes de la política nacional. Se recupera parte de las antiguas funciones que había tenido en el periodo virreinal recién después de la batalla de Caseros. En el siglo XIX, Córdoba toma la dinámica y se vuelve a instalar la Casa de Gobierno. A partir de 1853 se construye la planta alta que va a funcionar los juzgados, el correo y otras dependencias. El edificio es neoclásico, si bien empieza a construirse en época barroca. El Cabildo de Córdoba es hoy una institución cultural. Alberga el Museo Histórico de la ciudad, se puede visitar de mañana y tarde, donde puede ver parte de la historia del país, en cada una de sus salas y a través de los objetos que se exhiben. Otro aspecto significativo de la traza fundacional que aún persiste es que en ciertas esquinas se localizan edificaciones significativas, cual son para la época las iglesias, los conventos. Pero otra cosa interesante que enfrente de cada uno de estos edificios se crea un espacio menor como las plazoletas. Como se puede ver, frente a la Basílica de la Merced hay una plazoleta, frente a la iglesia de San Roque tiene una plazoleta, frente a la iglesia de San Francisco se encuentra su plazoleta, frente a la iglesia de la Compañía tiene una plazoleta. Estos espacios son la marca de la fundación, que deberíamos conocer, cuidar y respetar. En estos sitios vuelven a la vida las voces de los hombres y mujeres que ayudaron a construir la nueva nación.